El informe final recomienda las sanciones específicas siguientes: juicio político, infracción constitucional. Denunciados: Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Sanción propuesta: inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública por infracción a los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166 de la Constitución Política del Estado. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión extraordinaria de la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, siendo las 5:00 de la tarde con 15 minutos del día de hoy, martes 18 de noviembre del 2025. Bueno, vamos a continuación accediendo al pedido del congresista y vicepresidente de esta subcomisión, el señor Jorge Montoya Manrique, delegado de la denuncia constitucional 528. De manera excepcional, vamos a pasar a la orden del día para la respectiva sustentación, debate y votación de la propuesta del informe final de la mencionada denuncia, para luego continuar con los demás puntos de agenda. En ese sentido, vamos a dar cuenta de la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 528, formulada por los congresistas Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, José Ernesto Cueto Acerbi y Alfredo Azurín Loaiza, en contra de la ex fiscal de la Nación el ex fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana y los fiscales supremos Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Milagros Espinosa Valenzuela, por la presunta infracción a los numerales 1 y 4 del artículo 159 y los artículos 38, 103, 109, 166 de la Constitución, y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones tipificado en los artículos 376, 438, 418 y 361 del Código Penal. Vamos en este momento a conceder el uso de la palabra al señor congresista delegado Jorge Montoya Manrique para que en el término de 10 minutos pueda sustentar la referida propuesta de informe final. Tiene la palabra, colega Montoya. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por su deferencia. Denuncia constitucional 528. El informe final de la denuncia constitucional 528 aborda la acusación contra 4 fiscales supremos por presuntas infracciones constitucionales y delito de función, motivada en la expedición de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2246-2024 MPFN del 14 de octubre del 2024, que impidió la aplicación de la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional. Hechos imputados. La imputación principal contra los denunciados Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Milagros Espinosa Valenzuela se fundamenta en la expedición de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2246-2024 MPFN del 14 de octubre del 2024, mediante la cual se aprobó el reglamento denominado Actuación Fiscal en la Investigación del Delito. Los denunciantes alegan que esta resolución y su reglamento incurrieron en las siguientes transgresiones. 1. Violación de la ley número 32130. La resolución dicta disposiciones de cumplimiento obligatorio que violan el texto expreso y claro de la ley 32130. Esta ley modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Cabe agregar que esta ley fue posteriormente sometida a control de constitucionalidad, confirmándose su constitucionalidad mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, situación que agrava la responsabilidad de los denunciados. 2. Usurpación de funciones policiales. Al aprobar el reglamento, dispusieron de manera dolosa e intencional que los fiscales a nivel nacional sigan aplicando normas derogadas y o modificadas del CPP. Esto se manifiesta en que el reglamento incluye disposiciones que le siguen dando al fiscal de la Nación, al fiscal la facultad ilegal de investigar por sí solo, prescindiendo de la Policía Nacional. 2. Fundamentación de la nulidad solicitada y su improcedencia. Los fiscales supremos denunciados presentaron solicitudes de nulidad de la audiencia, argumentando que la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales habría vulnerado el debido proceso por la falta de publicidad. La conclusión del informe final declara que estas solicitudes de nulidad son improcedentes. 3. Sanciones propuestas.
El informe final recomienda las sanciones específicas siguientes: juicio político, infracción constitucional. Denunciados: Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Sanción propuesta: inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública por infracción a los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4 y 166 de la Constitución Política del Estado. Ante juicio político, delito de función, denunciado: Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Propuesta: acusar por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública, artículo 361 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, prevaricato, artículo 418 del Código Penal, y falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. La propuesta de sanción respecto de los presuntos delitos cometidos establece el inicio del proceso penal. Luego de expuesto este breve resumen, solicito por su intermedio, señora presidenta, que el texto íntegro del informe final de la denuncia constitucional 528 sea leído a través de la Secretaría Técnica para luego ser sometido al debate y votación correspondiente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, colega. Procede entonces el secretario técnico a dar lectura a lo solicitado por el congresista Montoya. Señora presidenta, se va a proceder a autorización a la lectura del informe presentado por el congresista delegado Jorge Montoya. En relación a la denuncia constitucional 528. Fundamentación de la infracción constitucional, juicio político, la conducta de los fiscales supremos al actuar en contravención de la ley número 32130 mediante un acto normativo de inferior jerarquía, un reglamento, configura una infracción constitucional muy grave a los siguientes artículos. A. Infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Los denunciados como funcionarios públicos de alto nivel tenían el deber de honrar al Perú, respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Al emitir una resolución que aprueba un reglamento con disposiciones contrarias al texto expreso de la Ley 32130, abusaron de su autoridad y dispusieron que los fiscales a nivel nacional no cumplan con dicha ley, incurriendo en una infracción constitucional. Constitución Política del Perú, artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. B. Infracción al artículo 103 de la Constitución Política del Perú. La expedición de la resolución 2246-2024-MP-FN contraviene el principio de jerarquía normativa y de derogación de leyes. Los denunciados no podían pretender derogar tácitamente una ley vigente, la Ley 32130, mediante una norma de menor rango, como un reglamento. Solo deroga por su artículo 103. Señora presidenta, tenemos problemas con conectividad. Voy a proceder a leerla yo. Constitución Política del Perú, artículo 103. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos. C. Infracción del artículo 109 de la Constitución Política del Perú. La ley 32130 entró en vigencia al día siguiente de su publicación, 10 de octubre de 2024. Los denunciados incurrieron en un hecho doloso al negarse a acatar la obligatoriedad inmediata de esta ley, disponiendo a través del reglamento que los fiscales no la cumplan. Constitución Política del Perú, artículo 109. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. D.
infracción del artículo 149, numerales 1 y 4 de la Constitución Política del Perú. D1. Número 1. Defensa de la legalidad. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes. Los denunciados, como integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, emitieron un reglamento que contraviene una ley expresa, la Ley 32130. D2, numeral 4, conducción de la investigación. La Constitución otorga al Ministerio Público únicamente la función de conducir la investigación del delito, lo que implica la orientación legal. Sin embargo, el reglamento aprobado dispone inconstitucionalmente que los fiscales realicen la función de investigar materialmente los delitos en sede o despacho fiscal, ordenando tomar declaraciones, recabar documentación y manteniendo la presentación de escritos en el despacho fiscal, lo cual excede la conducción jurídica. Constitución Política del Perú, artículo 159. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público, 1. Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Infracción del artículo 166 de la Constitución Política del Perú. La Constitución otorga a la Policía Nacional del Perú la finalidad fundamental de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Al disponer el reglamento que los fiscales pueden realizar la investigación material del delito en sede fiscal, como recibir declaraciones o recabar documentación, se está invadiendo el monopolio policial y se está transfiriendo competencias investigativas exclusivas de la PNP. Constitución Política del Perú, artículo 166. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y establecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. 3.2. Fundamentación de la presunta comisión del delito de función ante juicio político. La aprobación de la resolución número 2246-2024-MP-FN, en tanto contraviene una ley vigente, constituye la presunta comisión de los siguientes delitos, cuya responsabilidad es solidaria entre los 4 fiscales supremos, dado que la resolución fue aprobada por la Junta de Fiscales Supremos y firmada por el fiscal de la Nación interino. 321, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. El hecho de que los denunciados emitieran una resolución contraria al texto expreso y claro de la Ley 32.130, modificando de facto roles establecidos por ley, constituye un evidente y grave abuso de las atribuciones. Esto se ajusta a la descripción típica del delito, Código Penal, artículo 376, abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. 3.22, prevaricato, artículo 418 del Código Penal. Los denunciados, al disponer dolosa e intencionalmente que los fiscales no cumplan con la Ley 32.130 y sigan aplicando normas modificadas del Código Procesal Penal, habrían dictado una resolución manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley. Código Penal, artículo 418, prevaricato. El juez o el fiscal que dicta resoluciones o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. 323, usurpación de función, artículo 361 del Código Penal. Al aprobar un reglamento que permite a los fiscales la operativización efectiva de la investigación penal y realizar diligencias complementarias, que son en realidad actos
de investigación material, los fiscales supremos estarían instigando la usurpación de funciones exclusivas de la Policía Nacional del Perú. Artículo 166 de la Constitución. Código Penal, artículo 361, usurpación de función pública. El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que, habiéndolas destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 meses ni mayor de 7 años. 3.2.4, falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. Se imputa la presunta alteración intencional de la verdad. La resolución número 2246-2024-MP-FN consigna, en su parte considerativa, motivaciones arbitrarias e ilegales o afirmaciones fraudulentas, aludiendo a justificaciones falsas para aprobar un reglamento contrario a la Ley 32.130, alterando intencionalmente la verdad y realidad de lo dispuesto en dicha ley. Código Penal, artículo 438, falsedad genérica, el que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. 4. Sentencia del Tribunal Constitucional de los expedientes acumulados 0006-2024-PI/TC y 0014-2024-PI/TC y la infracción constitucional de los denunciados por la expedición de la resolución de la Fiscalía de Nación número 2246-2024-MP-FN y su reglamento. La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en los expedientes acumulados 0014-2024-PI/TC y 00014-2024-PI/TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley 32.130, siempre y cuando sus disposiciones se interpreten de forma conforme a los fundamentos expuestos en dicha sentencia. Esa interpretación conforme se convierte en un parámetro constitucional que define el reparto de roles y al mismo tiempo delimita las competencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, marco que fue activamente vulnerado por la actuación de los fiscales supremos denunciados. 4.1 sobre la conducción jurídica versus investigación material. Artículos 159.4 y 166 CPE. El eje central de la Ley 32.130 y el punto de fricción de la denuncia constitucional 528 es la distinción entre la conducción de la investigación, Ministerio Público, y la investigación material operativa, entre paréntesis, PNP. El Tribunal Constitucional, al interpretar armónicamente los artículos 15.94, 159.4 y 166 de la Constitución, estableció criterios de validez para este reparto de funciones. 4.11. Rol del Ministerio Público. Conducción jurídica. El TC determinó que la conducción jurídica del Ministerio Público sobre las investigaciones del delito, incluso en la subetapa preliminar, debe entenderse como una dirección omnicomprensiva de la investigación, respaldada por el jus imperium del derecho y con la fuerza de vincular con su estrategia y sus decisiones a la PNP. No obstante, esta conducta del Ministerio Público se orienta esencialmente a procurar la actividad probatoria en el proceso penal y a orientar legalmente a la PNP. 4.1.2. Rol de la Policía Nacional. Investigación material / operativa. El TC reafirmó que la Ley 32.130 tiene como finalidad maximizar el rol operativo de la PNP en la etapa de la investigación preliminar. El personal policial es el que se encarga de la estrategia operativa y de realizar la investigación material del delito.
El TC reconoce que la PNP se encuentra en condiciones de trazar una adecuada estrategia para una investigación eficiente, dado que cuenta con la experiencia técnica y operativa requerida. Refuerza el principio de que, si bien debe existir cooperación y que no hay poderes subordinados en un sentido absoluto, la coordinación se realiza bajo el marco de conducción del Ministerio Público. Sin embargo, la expedición de la resolución 2246-2024-FN y su reglamento anexo constituyen una infracción a la Constitución, artículos 159.4 y artículo 166, debido a que contravinieron el reparto de funciones, tal como lo establece la interpretación constitucional. 421, usurpación de funciones operativas, artículo 166. El reglamento aprobado por los denunciados dispuso inconstitucionalmente que los fiscales realicen la función de investigar los delitos en sede o despacho judicial, ordenando que el fiscal pueda asumir la operativización efectiva de la investigación penal, realizar diligencias complementarias, que son de investigación material, como recibir declaraciones de testigos protegidos o recabar documentación sin necesaria participación policial, y continuar investigando por sí solo, prescindiendo de la Policía Nacional del Perú. Al atribuir o permitir a los fiscales la realización de estos actos operativos materiales, la resolución usurpó la función de la Policía Nacional del Perú, investigación material y pesquisas, violando de manera clara y expresa el artículo 166 de la Constitución. 422. Desacato a la obligación de cumplir y defender la legalidad. Artículos 38 y 159.1 CPE. La sentencia del TC validó la ley 32.130 bajo una interpretación conforme. El hecho de que los denunciados en su calidad de fiscales supremos hayan emitido un reglamento RFN 2246 que contiene disposiciones contrarias al texto expreso y claro de la ley 32.130, pretendiendo ilegalmente que se sigan aplicando normas derogadas, contraviene directamente a la obligación que tiene el Ministerio Público de promover de oficio la acción judicial en defensa de la legalidad, artículo 159.1, y el deber de todo peruano, incluyendo a los altos funcionarios, de cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, artículo 38. 423, afectación al monopolio de la conducción, artículo 159.4. Al invadir funciones operativas, los fiscales supremos desnaturalizaron su propia función constitucional de conducción jurídica, confundiendo intencional y dolosamente lo que es la dirección legal con la realización de la investigación material del delito. Adicionalmente, tenemos que la sentencia del TC valida el modelo que delimita las funciones, entre paréntesis, Ministerio Público, Conducción Jurídica, PNP, Investigación Material. La actuación de los fiscales supremos al emitir la resolución número 2246-2024 MPFN, que invierte o fusiona deliberadamente estos roles, se configura como una infracción constitucional de carácter muy grave, ya que aprovecharon y abusaron de su poder y autoridad para disponer el incumplimiento de una ley vigente y tergiversar el reparto de atribuciones formulado por el Poder Constituyente. 5. Conclusiones y o recomendaciones. De conformidad con el artículo 89, literal D6 del reglamento del Congreso, el presente informe final concluye lo siguiente. A. Solicitudes de nulidad de la audiencia. Declarar improcedente las autoridades de nulidad presentadas por los denunciados Juan Carlos Villene Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velardes, Zoraida Ábalos Rivera y Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación interina y fiscales supremos respectivamente, conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. B. Acusación por infracción constitucional. Acusar a Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos Rivera y Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación interino y fiscales supremos respectivamente, por infracción constitucional de los artículos 38, 103, 109, 159, numerales 1 y 4, y 166 de la Constitución Política del Estado,
conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. C. Propuesta de sanción por infracción constitucional. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Congreso a inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años y siguiendo el principio de razonabilidad señalado en el mismo artículo, se propone imponer la siguiente sanción a cada denunciado por las graves infracciones constitucionales cometidas. 2 puntos. 1. Juan Carlos Villena Campana, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. 2. Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. 3. Zoraida Ábalos Rivera, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. 4. Delia Milagros Espinosa Valenzuela, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Literal D. Acusación por presunta comisión del delito vinculados al ejercicio de sus funciones. Acusar a Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos Rivera y Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación interino y fiscales supremos respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, artículo 361 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, prevaricato, artículo 418 del Código Penal, y falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. Literal E. Propuesta de sanción por delitos atribuidos. Respecto a los presuntos delitos cometidos, se propone el levantamiento del fuero de los denunciados Juan Carlos Villena Campana, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos Rivera, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, para que el fiscal de la Nación proceda a formular la denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, señora Presidente, es cuanto debo informar para consideración y debate en el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Atentamente, Jorge Montoya Manrique, congresista de la República, una firma digital. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. Bueno, en este momento corresponde poner a debate la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 528 que propone acusación. En ese sentido, señores colegas, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, se le otorgará en este momento. ¿Me comunicas, por favor, Víctor, si existen participaciones? Sí, señora Presidenta, antes de comunicarle a responder a su pregunta, quiero dejar constancia de la asistencia del congresista Alegría por el chat de la plataforma a las 17:17, la asistencia del congresista Elvis Vergara por el chat a las 17:24 y el congresista Varas a las 17:42. De momento, señora Presidenta, no se aprecia ninguna participación solicitada a través de la plataforma, señora Presidenta. Bueno, en consecuencia vamos a dejar constancia de los congresistas que he aludido y al no existir participaciones vamos a pasar a someter al voto la referida propuesta del informe final. Por favor, Víctor, llame usted al voto nominal. Señora Presidenta, vamos a proceder a la votación de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 528. Señora congresista, los congresistas que estén a favor dirán sí, los que estén en contra no, o a favor o en contra, como guste. Señora congresista Lady Camones. A favor. Lady Camones, a favor. Señor congresista Montoya Manrique. A favor. Montoya Manrique, a favor. Señor congresista Alegría García. Señor congresista Alegría García, el sentido de su voto. Señora congresista Moyano Delgado. Sí, con reservas. A favor, sí, con reservas. Alegría, a favor, con Juárez reservas. Gallegos. El señor congresista Alegría, a favor, sí, con reservas. Señora congresista Juárez Gallegos, el sentido de su voto, por favor. Señora congresista Acuña Peralta. Señora congresista Calle Lobatón. Calle Lobatón, a favor. La señora congresista Calle Lobatón, a favor. Señora congresista Paredes Castro. Señora congresista Paredes Castro, el sentido de su voto, por favor. Señor congresista Varas Meléndez. No. El señor congresista Varas Meléndez expresa no, en contra. Señora congresista Taipe Coronado. A favor. Señora congresista Taipe Coronado, a favor, sí.
La señora congresista Chirinos Venegas ha manifestado a favor a las 17:43 por el chat de la plataforma de Microsoft Teams. Congresista Segarra Saboya, el sentido de su voto. La señora congresista Paredes Castro ha votado por el chat a las 17:45 en abstención. Señor congresista Vergara Mendoza, el señor congresista Vergara Mendoza ha votado en abstención por el chat de la plataforma a las 17:46. La señora congresista Carol Paredes ha votado a través de la plataforma, del chat de la plataforma de Microsoft Teams a favor a las 17:46. La señora congresista Segarra Saboya ha votado a las 17:46 a favor. Señor congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio en contra. Dávila Atanasio en contra. Segundo llamado, señora congresista Juárez Gallegos, el sentido de su voto. Señora congresista Acuña Peralta, el sentido de su voto. Vamos a proceder al conteo un segundo, señora presidenta, por favor. Señora presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 9 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría el informe final de la denuncia constitucional número 528. Muchas gracias, secretario técnico. Bueno, en consecuencia, luego de la votación, el informe final de la denuncia constitucional 528 ha sido aprobado por mayoría, con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Siendo las 5:49 p.m, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de lo acordado hasta este momento para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptadas en la misma. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Bueno, no habiendo oposición, ha sido aprobada.